Buenos días, feliz domingo, domingo cuarto del tiempo ordinario, todo ordinario quiere decir que es muy vulgar, ¿no? No pasa nada. Y todos parece que estamos esperando que pase algo, ¿no? Todos estamos a la expectativa de que algo suceda. Y muchos preguntan, bueno, ¿y esto cuándo va a pasar? Porque claro, se están anunciando que van a pasar cosas, venga a anunciar y nunca pasa nada. O eso creen algunos, que no pasa nada. Uno tiene insuficiente capacidad de ver qué es lo que está pasando. Y yo creo que hoy, domingo, ordinario, como que no pasa nada. Eh, el fruto sigue creciendo, aunque sea echando raíces bajo tierra, y a veces nos ponemos nerviosos, nos impacientamos porque queremos ver el fruto ya mismo, ¿no? Señor, dame paciencia, pero dámela ya. Bueno, pues hay gente que sí que pregunta, dice, bueno, aquí se está anunciando que va a haber un cambio, pero ¿cuándo? ¿Cuándo va a actuar Dios? Es que Dios no quiere actuar. Dios tiene sus tiempos, actúa cuando le parece, cuando lo cree oportuno. ¿Acaso pues no ha tocado fondo la situación? ¿Acaso no son los tiempos de Dios? Recordaros, pues, por ejemplo, aquellas palabras de Jesucristo a los apóstoles, estos que le preguntaban, Señor, ¿va a ser ahora cuando vas a instaurar el reino de Dios aquí en la tierra? ¿Lo vas a hacer ahora ya? Y Jesús le dice, no tenéis ni idea, no sabéis ni a qué espíritu pertenecéis. Nos toca a vosotros conocer los tiempos en los que van a suceder las cosas. A nosotros lo que nos piden es que estemos preparados para lo que suceda. Y luego Dios actuará cuando le venga en gana. Y mientras en esta expectativa, en esta espera de que las cosas tienen que arreglarse y se tienen que arreglar desde arriba con nuestra intervención, con nuestro concurso, pues las lecturas de la misa de hoy vienen a recordarnos esa necesidad eh, de esperar y de mantenerse fiel a la palabra de Dios, que Dios cumplirá con su promesa, ¿no? Y también nos previene, sobre todo la primera lectura, que es la que hoy, de las lecturas de la misa, más me ha llamado la atención, la lectura del libro del Deuteronomio. Deuteronomio es la primera lectura. Deuteronomio significa segunda ley. Segunda ley. Porque se ve que, en fin, al pueblo de Israel los 10 mandamientos les resultaban muy duros y bueno, pues les da una segunda ley, les especifica un poquito pues los datos y en fin, les previene de una serie de circunstancias que al pueblo de Israel se iban a encontrar y de hecho se iban encontrando, ¿no? El Deuteronomio es el último de los 5 libros del Pentateuco, ¿no? Del comienzo de la Biblia, ¿no? La Torá para los judíos. Pues me fijaba en esa prevención que nos hace hoy de cuidado con los falsos profetas. Porque en esa expectativa que tenemos todos de que algo pase, pues claro, proliferan los que creen tener la interpretación de qué es lo que va a pasar y cuándo, ¿no? Te dan fechas. Bueno, mientras sean sugerencias, aproximaciones, o bueno, basado en revelaciones particulares, o en la Biblia, interpretaciones de la Biblia, bueno, yo los escucho porque tienen su punto de alentar a la esperanza, ¿no? En general. A lo mejor, pues cuando ya se meten en cosas más concretas, dices, esto va a ser así, es real, porque luego a lo mejor se cumplen los plazos y aquello no ha sucedido, o no, o la interpretación que se dio no ha tenido, eh, no se ha cumplido en la realidad. Entonces una profecía es cierta cuando se cumple. Dice, pues mira, pues es cierto lo que se profetizó, ¿no? Y fijaros que al final de esa primera lectura, voy a leerlo, dice así. Pondré mis palabras en su boca. Dice, tienen razón, suscitaré un profeta entre sus hermanos. Suscitaré un profeta entre sus hermanos. Pondré mis palabras en su boca y les dirá lo que yo le mande. No dirá lo que se le ocurra, dirá lo que yo le mande, lo que Dios le manda. Es decir, a quien no escuche las palabras que pronuncie en mi nombre, yo le pediré cuentas. Y el profeta, atención, que tenga la arrogancia de decir en mi nombre lo que yo no le haya mandado, o hable en nombre de dioses extranjeros, ese profeta morirá. Bueno, es una advertencia bastante seria, sobre todo pues para los que se avecinen a decir, bueno, yo hablo en nombre de Dios, cuidado,
ojalá sea cierto, ojalá fuera cierto. Pero hay que tener muy claro que Dios pedirá cuenta de lo expresado como profecía, como palabra suya, si no era palabra suya. Por eso yo creo que cada vez que hablemos los seres humanos, expresemos nuestra opinión, pues decirlo como una opinión personal. Pues yo creo que esto tiene visos de que puede ser así o asado. Pero arrogarse o creerse en la posesión de que las cosas se cumplirán de acuerdo con la interpretación que uno les da, bueno, hay que ser muy valiente. Para ellos, precisamente para este tipo de personas, para las que yo creo que viene a colación con más bien para todos, pero precisamente para ellos estas palabras del libro del Deuteronomio. Bien, pues estamos todos trabajando en orden a conseguir un mundo mejor, pero los cambios no van a ser coyunturales, no pueden ser coyunturales porque la depravación, el desgaste social es muy grande, es muy amplio, está en todos los sectores. Hace falta una regeneración. Yo me acuerdo cuando llegas a este punto de aquellas palabras del Apocalipsis, ¿no? Es muy tremendoso, ¿no? Y dice, y el que estaba sentado en el trono dijo, Ecce faccio nova omnia, he aquí que hago nuevas todas las cosas. Debe estar todo tan caóticamente mal que fíjate, al final tiene que hacerlo nuevo todo. Y uno se pregunta hasta qué nivel tiene que llegar la depravación de la sociedad, del ser humano, de olvidarse de Dios. ¿Cuáles pueden ser los signos de los últimos tiempos? Si nos fijamos, por ejemplo, en la falta de virtudes, que ahora se le ha dado en llamar valores, ¿no? Para desvirtuarlas, claro. Vamos a hablar de valores humanos, no, de virtudes. Pues nos fijamos en las tres teologales, la fe, la esperanza, la caridad. Bueno, y dice San Pablo, pues lo más importante de ellas es la caridad. Porque claro, sin caridad no soy nada, ¿no? O sea, puedo hablar mucho de boquilla, pero si no tengo obras, pues tú verás, ¿no? Pero yo me fijaba también, dentro de estas tres virtudes teologales, que sí, que la caridad es importante, pero fijándonos en las palabras de Jesucristo cuando decía, y cuando vuelva el Hijo del Hombre, ¿encontrará fe en la tierra? Fe, no caridad, porque bueno, caridad puede haber visos de caridad, tenemos ONGs que hacen obras caritativas o pseudo caritativas, no se sabe quién está detrás de esa supuesta caridad, ¿no? Las ONGs que a veces recaudan dinero para ellas, pues dígase, pues organizaciones internacionales que hacen crismas de Navidad para salvar al África y tal, no sé qué, y luego pues tienen medidas abortistas o, en fin, una apariencia de bondad natural, pero sin ningún trasfondo de fe. Entonces, al final, yo creo que la crisis más gorda que está sufriendo la sociedad y que se va a manifestar y que se está manifestando es la falta de fe. La falta de fe en Dios. Porque, claro, como el sentimiento de creer es algo que parece innato, las creencias en los seres humanos surgen en todas las tribus, en todas las sociedades de toda la historia. Pues bueno, vamos a dirigir esa fe, dicen los malos. Dicen, bueno, pues vamos a dirigir esa fe hacia una fe en la humanidad. Vamos a dirigir la fe a un empoderamiento personal, egoísta. Cree en ti mismo, realízate a ti mismo. Tú eres tu propia medicina, tú te vas a salvar a ti mismo. Si tú crees en ti, sacarás lo mejor de ti porque tu potencial eres tú. Y el solo mí, yo, con el plato egoísta, ¿no? El solo yo, mí, yo, conmigo, vale. Una hipertrofia del yo, del ser humano, del super yo, que diría Nietzsche, ¿no? Para que nos olvidemos del creador. Esa es uno de los principales ataques que tiene nuestra sociedad, el empoderamiento, el intentar convencer al ser humano que de él depende la solución de todo. Hazte a ti mismo. Hazte a ti mismo. Recuerdo una viñeta que salía de Jesús Gil y Gil, que en paz descanse, que ya sabéis, tenía su gracia, a pesar de esas bravuconadas que solía soltar, pero un recuerdo para él, me acuerdo de un par de viñetas que salían. La primera viñeta salía el hombre como muy dándose un golpe en el pecho, diciendo, yo soy un hombre que se ha hecho a sí mismo. Y en la siguiente viñeta le ponían con varios tornillos y tal, y un cerebro en la mano, y dice, y incluso me han sobrado algunas piezas. Bueno, pues hay gente que a lo mejor a la hora de hacerse a sí mismo se convierte en su propio autor o quiere convertirse en su propio autor,
Nadie se ha hecho a sí mismo, nadie se ha dado la vida a sí mismo. Venimos con un don que hay que hacer fructificar, que hay que hacer rendir. Porque esa es otra de las cosas que lo oía este fin de semana también de la predicación de un sacerdote. Y que era eso, pues todo el mundo habla de derechos, de los derechos humanos, ¿no? Pero nadie habla de la carta de deberes humanos. ¿Dónde están los deberes humanos? ¿Cuál es mi obligación? Si yo he recibido un don, lo tengo que hacer rendir. ¿Dónde está ese rendimiento? ¿Dónde está ese fruto? ¿A quién se le da ese fruto? ¿A la sociedad? ¿A un ente? ¿A un partido político? ¿A quién hay que rendir cuentas al fin y a la postre? Por eso, cuando hablemos de derechos, pensemos también en los deberes, en las obligaciones, en ese deber que tenemos de hacer algo con lo que hemos recibido como don. El problema es cuando uno le convencen de que dones no. O sea, todo lo que tiene se lo merece porque lo ha hecho él a sí mismo, es su propio autor. Con lo cual, nadie te va a pedir deberes. A ver si Naciones Unidas nos hace una carta de deberes humanos, no solo de derechos. Bien, pues eso es un poquito para la reflexión, de cómo progresivamente el ambiente o el ánimo materialista se ha ido metiendo en la sociedad para que nos olvidemos de Dios, para que perdamos la fe. Bueno, nos dan creencias en cosas varias, esotéricas, obras de caridad o de pseudo caridad, portarse bien, te convencen que los impuestos pues luego se redistribuyen, no van a manos de los sátrapas ni de los putiferios, etcétera, ¿no? No, te hacen creer que estás colaborando a la construcción de un mundo mejor, pero un mundo que ha dado la espalda a Dios. Y por eso no puede prosperar. Es un mundo, una sociedad decadente. Pero no nos quedamos en decir que es una sociedad decadente. Estamos ya pensando en la construcción de la nueva sociedad. Y todo viene hilado, se enhebra perfectamente si recordamos las palabras de Jesucristo. Hoy el Salmo, de hecho, etodie si vocem eius audieritis nolite obdurare corda vestra. Si hoy escucháis su voz, no queráis endurecer vuestros corazones. Es una advertencia que viene muy bien a nuestra sociedad porque ha endurecido su corazón. Ha dado la espalda a Dios. Y pasa lo que pasa. Es que no puede pasar otra cosa. Es un correlato lógico. A medida que el ser humano reflexione sobre la situación en la que nos encontramos, podrá volver la cabeza al Creador y decir, pues es verdad. Como el hijo pródigo. Señor, he pecado contra el cielo y contra ti. Ese arrepentimiento que se hará más profuso, se predicará sobre él cuando empiece la cuaresma a partir del día de San Valentín, del 14 de febrero, que es el miércoles de ceniza, pues tiene que ser una constante en nuestra vida. Constantemente tenemos que estar dando vueltas a la rectitud de intención, por qué hacemos las cosas, qué voy buscando detrás de todo esto, cuál es mi apuesta, por quién he apostado, qué es lo que busco yo, qué es lo que pretendo. Y al hilo de esta reflexión purificaremos, depuraremos nuestras intenciones. Si lo que vas buscando es el vil metal, pues mira, menos mal que lo van a cambiar, lo van a quitar, o va a desaparecer, o va a hacer que la gente relativice eso, que es llevarle el anonadamiento. Tiene su lado bueno que aprendamos a vivir con cierta austeridad. Pero bueno, si damos la espalda a Dios, cualquier actividad que hagamos, irnos al campo, criar gallinas, lo que sea, va a quedarse en mera situación material. Sé tu propia medicina. Bueno, yo que me he dedicado tantos años a ver pacientes, digo, bueno, si tú tuvieras tu propia medicina, ¿qué narices harías aquí? Pienso yo, ¿eh? ¿Por qué vas a pedir ayuda a otra persona? ¿Porque crees que sabe más? Porque tienes convicción de que sabe más. Acude al Creador, que es el gran médico. Ese sí que sabe. Entonces, la reflexión sobre esto nos hará más humildes en todos los órdenes de cosas y mucho más esperanzados, porque la historia la escribe Dios. E independientemente de cómo veamos alrededor que derivan las cosas, Dios no pierde batallas, lo hemos dicho muchas veces. Y esta es la reflexión que os quería dejar este domingo, a ver si sois felices y me da tiempo a colocar unos 5 minutos para LinkedIn. Un fuerte abrazo para todos.